¿Alguna vez has mirado un coche y has pensado, es tan emocionante como ver secar la pintura? Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que algunos de los autos más aburridos que hay en la carretera en realidad esconden increíbles avances de ingeniería debajo de sus insulsos exteriores? Hoy contamos 10 coches que parecen completamente normales pero que en realidad eran maravillas tecnológicas. Estos son los durmientes automotrices que cambiaron la industria y parecen sacados del estacionamiento de un supermercado. Así que abróchate el cinturón y pulsa el botón de suscripción porque estamos a punto de revelar el genio oculto detrás de los coches más modestos jamás fabricados. Número 10. Honda Accord. El Honda Accord. Con solo escuchar el nombre probablemente pienses en viajes suburbanos y decisiones familiares sensatas. Es el equivalente automovilístico de los pantalones khaki. Confiable, práctico y totalmente olvidable. Pero aquí está el punto. Este sedán familiar convencional estaba revolucionando silenciosamente la ingeniería automotriz mientras todos los demás se concentraban en llamativos autos deportivos. A principios de la década de 1980, cuando el Accord apenas estaba encontrando su lugar en Estados Unidos, los ingenieros de Honda estaban haciendo algo radical. Estaban poniendo bastidores auxiliares de aluminio en un coche familiar, de aluminio, en un sedán que costaba menos de $20,000. Esto no era normal. La mayoría de los fabricantes todavía utilizaban marcos de acero pesado porque el aluminio era caro y difícil de trabajar. Pero a Honda no le importaba la normalidad. El bastidor auxiliar de aluminio no solo tenía como objetivo reducir el peso, aunque definitivamente ayudó con eso. Se trataba de precisión. Honda descubrió que el aluminio les permitía crear tolerancias mucho más estrictas en los puntos de montaje de la suspensión. Estamos hablando de diferencias medidas en fracciones de milímetro. Esto significó que la suspensión podía funcionar exactamente como estaba diseñada, ofreciendo un manejo que dejó perplejos a los ingenieros alemanes. Luego estaba el sistema de suspensión de doble horquilla. En 1989, Honda colocó una configuración de doble horquilla inspirada en las carreras en las 4 esquinas del Accord. Esta tampoco era una versión simplificada. Era un modelo auténtico, el tipo de suspensión que encontrarías en los coches de Fórmula 1, pero adaptado para la calle. La mayoría de los sedanes familiares todavía utilizaban puntales McPherson básicos en la parte delantera y un eje de viga sólida en la parte trasera. Honda básicamente estaba poniendo una suspensión de auto de carreras debajo de un auto que tu madre usaría para ir al supermercado. Pero el verdadero genio estaba en los detalles que nadie vio. Honda fue pionero en el uso de acero de alta resistencia en lugares estratégicos de toda la carrocería. No solo estaban haciendo el coche más fuerte. Lo hicieron más fuerte en exactamente los lugares correctos y lo mantuvieron liviano en el resto. El pilar B, la parte entre las puertas delanteras y traseras, utilizaba acero 2 veces más resistente que el acero automotriz convencional. Esto significó una mejor protección contra choques sin agregar peso. La tecnología del motor fue igualmente impresionante. El sistema TEC de Honda, que debutó en algunos modelos Accord, era básicamente 2 motores en uno. A bajas velocidades, funcionaba como un automóvil económico y de bajo consumo de combustible. Pisó el acelerador y de repente tenía un motor de alto rendimiento con una sincronización de válvulas completamente diferente. Fue como si Clark Kent se transformara en Superman, excepto que ocurrió a 4000 revoluciones por minuto. Y de alguna manera, a pesar de toda esta ingeniería avanzada, el Accord siguió siendo asequible y confiable. Ese bastidor auxiliar de aluminio duró más que los de acero porque no se oxidaba. La suspensión sofisticada rara vez necesitaba reparaciones. Honda había descubierto cómo poner tecnología de carreras en un sedán familiar y hacerlo a prueba de balas. El Accord parecía aburrido porque estaba diseñado para integrarse. Pero debajo de ese exterior anónimo había una ingeniería que influiría en todos los sedanes que vinieron después. Número 9. Toyota Camry. Vaya, el Toyota Camry, el coche que se ha convertido en sinónimo de ir a lo seguro. Es lo que compras cuando dejas de divertirte. O al menos eso es lo que todo el mundo piensa. Pero los ingenieros de Toyota no eran nada aburridos cuando diseñaron este sedán.
Estaban obsesionados. Obsesionado con la longevidad, obsesionado con la seguridad, obsesionado con la eficiencia. Y esa obsesión dio lugar a una ingeniería notable. Empecemos con la estructura del accidente. A finales de los años 90, Toyota comenzó a utilizar algo llamado acero estampado en caliente en la carrocería del Camry. Este no era el acero para automóviles habitual. El estampado en caliente implica calentar el acero a casi 1000 grados centígrados, para luego moldearlo y enfriarlo rápidamente con tintes especiales. El resultado, un acero 5 veces más resistente que el acero convencional. Toyota utilizó técnicas de fabricación tomadas de la industria aeroespacial para construir un sedán familiar. La colocación de este superacero fue pura genialidad. Los ingenieros de Toyota utilizaron simulaciones por computadora para mapear exactamente dónde viajarían las fuerzas del impacto a través de la estructura del automóvil. Luego colocan acero estampado en caliente solo en esas rutas críticas. Los rieles de protección delanteros, los pilares A, los rieles del techo. Fue como darle al coche un esqueleto de titanio, pero solo donde lo necesitaba. El resto del cuerpo utilizó acero normal para mantener bajos los costos. Pero la verdadera maravilla de la ingeniería del Camry moderno es el sistema híbrido. Toyota no se limitó a colocar un motor eléctrico en un motor de gasolina y listo. Crearon algo llamado sistema de sinergia híbrida y es una obra maestra de complejidad que se esconde detrás de esa aburrida cara de Camry. El sistema utiliza dos motores eléctricos. Sí, dos. Uno principalmente para conducir y otro principalmente para cargar. Pero aquí es donde la cosa se pone inteligente. Están conectados a través de un conjunto de engranajes planetarios que puede variar infinitamente la relación entre el motor de gasolina, los motores eléctricos y las ruedas. Esto significa que el automóvil puede cambiar sin problemas entre energía eléctrica, energía a gasolina o cualquier combinación de ambas. Incluso puede utilizar un motor para generar electricidad mientras el otro impulsa las ruedas. Y hace todo esto miles de veces por segundo, optimizando constantemente la eficiencia. El conductor simplemente presiona el pedal del acelerador. El coche se encarga del resto. La ingeniería se extiende a detalles que la mayoría de la gente nunca nota. El sistema de frenos, por ejemplo, en el Camry híbrido, los frenos son en parte electrónicos. Cuando presionas el pedal, el coche primero intenta reducir la velocidad usando los motores eléctricos, convirtiendo tu impulso nuevamente en electricidad. Las pastillas de freno solo entran en acción cuando se necesita más potencia de frenado. Es tan suave que los conductores nunca notan la transición. Pero este sistema puede recuperar hasta el 70% de la energía que normalmente se pierde durante el frenado. Incluso el Camry convencional, que solo utiliza gasolina, esconde una ingeniería sofisticada. Los últimos modelos utilizan algo llamado Nueva Arquitectura Global de Toyota. Suena aburrido, ¿verdad? Pero esta plataforma utiliza soldadura por tornillo láser, una técnica que crea uniones un 30% más fuertes que las soldaduras por puntos tradicionales. La carrocería está pegada con adhesivos estructurales además de estar soldada como un coche de carreras. Todo esto hace que el coche sea increíblemente rígido, lo que mejora todo, desde el manejo hasta la reducción del ruido. Los motores parecen simples pero incorporan tecnologías como sincronización variable de válvulas tanto en las válvulas de admisión como de escape, inyección de combustible directa y de puerto trabajando juntas, y sistemas de enfriamiento que pueden variar la temperatura en diferentes partes del motor para una eficiencia óptima. Un motor Camry de 2020 es más avanzado que muchos motores de autos deportivos de hace apenas una década. Y la longevidad, hay Camry con 300.000 metros todavía circulando con motores y transmisiones originales. Esto no sucede por accidente. Esto sucede porque los ingenieros de Toyota pasan miles de horas probando cada componente hasta que falla y luego rediseñándolo para que dure el doble de lo necesario. El Camry parece aburrido porque su estilo emocionante se vuelve anticuado. Pero la ingeniería que hay debajo es atemporal. Número 8, Volvo 240. Mire un Volvo 240 y verá una caja sobre ruedas. Podría decirse que es el coche con el aspecto más aburrido jamás producido en serie.
El diseño comenzó literalmente con ingenieros suecos dibujando un rectángulo y poniéndole ruedas. Pero esa caja cambió la seguridad automotriz para siempre y escondió una ingeniería que se adelantó décadas a su tiempo. La carrocería del 240 fue construida como una bóveda de banco. Volvo utilizó acero sueco de alta resistencia. El mismo grado utilizado en equipos de minería. Pero no se trataba solo de utilizar materiales resistentes. Se trataba de cómo los usaban. El habitáculo de pasajeros fue diseñado como una jaula de seguridad rígida con zonas de deformación delante y detrás. En 1974, esto fue revolucionario. La mayoría de los coches eran demasiado blandos en todas partes o demasiado rígidos en todas partes. Volvo descubrió cómo ser ambas cosas. El motor de la serie B bajo ese capó plano era una maravilla de sobreingeniería. Volvo lo diseñó con tecnología de Fórmula 1. No, en serio. El bloque del motor utilizó una técnica llamada diseño de culata de flujo cruzado, donde la admisión y el escape estaban en lados opuestos. Esta era tecnología de carreras en los años 70, pero Volvo la puso en una camioneta familiar. El resultado fue un motor que teóricamente podría funcionar indefinidamente si se cambia el aceite. Pero lo realmente inteligente fue la transmisión. Volvo desarrolló algo llamado unidad de sobremarcha M46. Fueron esencialmente dos transmisiones en una. Tenías tu transmisión manual habitual de 4 velocidades, pero al accionar un interruptor en la palanca de cambios, de repente tenías una sobremarcha además de eso. Era como tener una transmisión de 8 velocidades en una época en la que la mayoría de los coches tenían 3 o 4 marchas. El consumo de combustible en carretera mejoró un 20% y el motor duró más porque no trabajaba tan duro. La suspensión parecía básica pero incorporaba geometría avanzada. Los ingenieros de Volvo pasaron años perfeccionando algo llamado geometría antihundimiento en la suspensión delantera. Cuando se pisa el freno, la mayoría de los coches hunden el morro hacia adelante. La suspensión 240 fue diseñada para contrarrestar esto, manteniendo el coche nivelado durante frenadas fuertes. No se trataba solo de comodidad. Mantuvo los faros correctamente apuntados y conservó detalles óptimos de contacto de los neumáticos que podrían salvar vidas. Luego estaba la tecnología de seguridad que todos podían ver. Cinturones de seguridad de 3 puntos, que Volvo inventó y regaló la patente porque creían que la seguridad no debía ser una propiedad privada. Parabrisas laminados que no se romperían en pedazos mortales, una columna de dirección plegable que no empalaría al conductor en un choque, parachoques que absorben energía que realmente funcionan, no solo cromo decorativo. Cada característica de seguridad fue construida según las especificaciones militares suecas. El sistema eléctrico era fascinante. Volvo utilizó un principio llamado redundancia, tomado del diseño de aeronaves. Los sistemas críticos tenían circuitos de respaldo. Si un fusible se quema, otro circuito podría tomar el control. La caja de fusibles fue diseñada para que incluso si la mitad de los fusibles fallaran, el automóvil aún funcionara y tuviera luces funcionando. Es por esto que aún hoy se ven ejemplares del modelo 240 circulando 40 años después. La ingeniería era simplemente indestructible. La carrocería fue tratada con múltiples capas de protección contra la oxidación, incluido un revestimiento de zinc en áreas críticas, una inyección de cera en la cavidad y una capa base tan gruesa que se podía golpear con un martillo. Los ingenieros de Volvo probaron la protección contra la oxidación estacionando los automóviles en cámaras de niebla salina durante meses. Luego los cortaban para ver dónde comenzaba la corrosión y reforzaban esas áreas. Fue obsesivo, pero funcionó. La gente se rió del estilo cuadrado, pero esa forma también fue diseñada cuidadosamente. Las superficies planas eran más fáciles de fabricar con tolerancias estrictas. La posición de asiento erguida proporciona una excelente visibilidad. La parte trasera cuadrada maximiza el espacio de carga. Incluso se eligieron los aburridos colores beige y marrón porque ocultaban la suciedad y los pequeños arañazos mejor que los colores llamativos. Todo en el 240 fue diseñado para durar para siempre, y muchos de ellos lo han hecho. Todavía hoy los vemos en la carretera.
Monumentos rectangulares a la idea de que la buena ingeniería siempre supera a la buena apariencia. Número 7. Mazda 626. El Mazda 626. Incluso el nombre suena como si lo hubiera inventado un contable. Durante los años 80 y 90, era el coche que uno compraba cuando no podía permitirse un Honda Accord. Parecía igual que cualquier otro sedán japonés. Estilo olvidable, proporciones sensatas, cero personalidad. Pero los ingenieros de Mazda estaban haciendo cosas con este coche que no aparecerían en los coches de lujo hasta dentro de una década. En 1988, Mazda hizo algo loco. Incorporaron dirección en las 4 ruedas a un sedán familiar asequible. No tiene tracción total, sino dirección en las 4 ruedas. Las ruedas traseras podían girar hasta 5 grados en la misma dirección que las delanteras a alta velocidad o en sentido opuesto a baja velocidad. Esta era una tecnología que uno encontraría en superdeportivos de millones de dólares, y Mazda de alguna manera descubrió cómo hacerla confiable y lo suficientemente asequible para un auto que costaba $20,000. El sistema era puramente mecánico, lo cual era al mismo tiempo brillante y loco. Sin computadoras, sin electrónica, solo una ingeniosa disposición de ejes y engranajes que iba desde el volante hasta las ruedas traseras. Gire el volante un poco para estacionar y gire las ruedas traseras en sentido opuesto para reducir el radio de giro. Gírelo más para cambiar de carril en la autopista y giran en la misma dirección para lograr estabilidad. Era como tener 2 coches diferentes dependiendo de la velocidad a la que fueras. Pero la dirección en las 4 ruedas fue solo el comienzo. El 626 tenía una suspensión trasera multibrazo que era más sofisticada que la que BMW estaba poniendo en su Serie 5 en ese momento. 5 enlaces separados por rueda, cada uno controlando un aspecto diferente del movimiento de la rueda. Esto le dio al automóvil la comodidad de conducción de un sedán de lujo con la precisión de manejo de un automóvil deportivo. Los periodistas no podían creer que esto viniera de Mazda. El motor era igualmente avanzado. Mazda utilizó algo llamado supercargador Compre en ciertos modelos. Este no era un supercargador normal. Utilizaba ondas de presión del escape para comprimir el aire entrante. Sin correas, sin engranajes, solo física acústica utilizada para forzar la entrada de más aire al motor. Era tan avanzado que la mayoría de los mecánicos ni siquiera podían entender cómo funcionaba, y mucho menos arreglarlo. Pero cuando funcionaba, proporcionaba un consumo de combustible similar al del diésel con un rendimiento de gasolina. Los motores regulares tampoco eran aburridos. Mazda fue pionera en el uso de sistemas de inducción de resonancia variable. Básicamente, el motor podría cambiar la longitud de sus canales de admisión mientras conduce. Corredores largos para torque a baja velocidad, corredores cortos para potencia a alta velocidad. Era como tener 2 motores diferentes bajo el capó, cambiando uno y otro según lo que necesitaras. Los equipos de Fórmula 1 utilizaban una tecnología similar. Mazda lo puso en un sedán familiar. La estructura de la carrocería incorporó técnicas de la industria aeroespacial. Mazda utilizó algo llamado construcción de plataforma monoque, donde el piso y el marco eran una unidad integrada. Pero lo llevaron más allá al utilizar diferentes grados de acero en diferentes áreas. Acero de alta resistencia en los pilares A, acero de ultra alta resistencia en los pilares B y acero normal donde la flexibilidad era realmente beneficiosa. Era como un instrumento musical cuidadosamente afinado, excepto que estaba diseñado para protegerte en caso de accidente. Incluso la transmisión automática fue revolucionaria. Mazda desarrolló una transmisión automática de 4 velocidades con modo de cambio manual años antes de que Porsche la hiciera famosa con Tiptronic. Se podían cambiar de marcha manualmente sin embrague, lo que proporcionaba a los conductores control cuando lo querían y comodidad cuando no. La transmisión incluso aprendería su estilo de conducción y ajustaría los puntos de cambio en consecuencia. Esta era una inteligencia artificial de principios de los años 90, escondida dentro de un aburrido sedán. El 626 fracasó en el mercado porque nadie entendió lo que Mazda había creado. Parecía demasiado ordinario. La tecnología era demasiado avanzada para su época.
Muchos de los sistemas eran tan complejos que los concesionarios no podían realizarles el mantenimiento adecuado, pero la ingeniería era fenomenal. Mazda demostró que se podía poner tecnología de superdeportivo en un sedán cotidiano. Llegaron justo 20 años antes. Hoy en día, todos los automóviles de lujo tienen las características que el 626 fue pionero. En aquel entonces era una obra maestra de ingeniería disfrazada de coche de contable. Número 6. Serie Saturn OS. La serie Saturn OS es posiblemente el coche más aburrido que la mayoría de la gente ha olvidado. Parecía un pequeño sedán genérico, el tipo de coche que dibujarías si alguien te pidiera que hicieras un boceto de un coche de memoria. Pero este vehículo de aspecto olvidable representó uno de los mayores experimentos en la historia de la fabricación de automóviles. Y casi revolucionó la forma en que se construían los automóviles. La innovación más obvia fueron esos paneles de carrocería de plástico. Pero no eran simples plásticos normales. Saturno desarrolló un material polimérico especial que podía flexionarse y volver a su forma original. Literalmente podrías patear la puerta y ver cómo la abolladura vuelve a salir. Los golpes en el carrito de compras desaparecieron. Pequeños baches en el estacionamiento. El coche se curaría a sí mismo como una especie de lobezno automovilístico. Esto no fue un truco. Fue un replanteamiento completo de lo que las carrocerías de automóviles deberían hacer. Pero la verdadera revolución estaba ocurriendo en la planta de Spring Hill, Tennessee, donde se construían los Saturn. General Motors creó una empresa completamente nueva solo para construir este automóvil. Echaron por la borda un siglo de conocimiento sobre fabricación de automóviles y empezaron desde cero. La fábrica fue diseñada bajo la idea de que los trabajadores felices construyen mejores automóviles. Los equipos de trabajadores poseían secciones enteras del proceso de montaje. Podrían detener la línea si detectaran un problema. Esto fue una herejía en Detroit, donde la fila nunca se detuvo. El proceso de fabricación incorporó técnicas que nadie había probado antes en Estados Unidos. La fundición de espuma perdida para los bloques del motor creó piezas tan precisas que apenas necesitaron mecanizado. La construcción del bastidor espacial significó que la estructura de la carrocería se construyó por separado de los paneles. Teóricamente podrías haber cambiado todo el aspecto del coche sin rediseñar el chasis. La construcción modular se llevó a cabo décadas antes de que Tesla la pusiera de moda. El motor parece sencillo pero incorpora una tecnología sorprendente. Saturn utilizó un proceso de fundición de espuma con pérdida que creó superficies internas increíblemente suaves en el bloque del motor y la culata. Esto redujo la fricción y mejoró el ahorro de combustible hasta en un 10% en comparación con los motores de fundición en arena tradicionales. También fueron pioneros en el uso de bielas de metal en polvo, que eran más fuertes y precisas que las bielas forjadas, pero costaban menos producirlas. La transmisión fue igualmente innovadora. Saturn desarrolló su propia transmisión automática internamente, algo que incluso los grandes fabricantes rara vez intentan. Se utilizó un diseño de cuerpo de válvula único que redujo el número de piezas en un 40% en comparación con las automáticas convencionales. Menos piezas significaban menos cosas que romper. La transmisión manual utilizaba cables en lugar de conexiones mecánicas, lo que proporcionaba cambios precisos con menos mantenimiento. Pero lo verdaderamente radical era invisible. Saturn fue pionero en el uso de materiales reciclados en todo el automóvil. Los tableros contenían botellas de refresco recicladas. La alfombra utiliza residuos industriales reciclados. Incluso los paneles de plástico de la carrocería podrían triturarse y reutilizarse al final de la vida útil del coche. Esto era conciencia ambiental en 1991, cuando la mayoría de las empresas ni siquiera pretendían preocuparse. La experiencia del concesionario también fue completamente reinventada. Sin regateos, precios fijos. El precio en la ventana era lo que pagaste. A los vendedores se les pagaba un salario, no comisiones. El departamento de servicio operaba con menús de precio fijo. Saturno estaba intentando hacer que comprar un coche fuera tan sencillo como comprar un televisor. Ahora parece obvio, pero entonces fue revolucionario.
La ingeniería se extendió a los pequeños detalles. Las puertas tenían paneles resistentes a abolladuras, sí, pero también tenían orificios de drenaje diseñados utilizando dinámica de fluidos computacional para garantizar que el agua nunca entrara. El capó tenía un diseño especial de doble pared que reducía el ruido del motor en 12 decibelios. El tanque de combustible era de plástico con múltiples deflectores internos para evitar que el combustible se derramara. Cada componente fue repensado desde los primeros principios. Saturno demostró que los fabricantes estadounidenses podían innovar. Demostraron que se podía construir un coche de forma diferente y aún así hacerlo asequible. Demostraron que los trabajadores y la dirección podían cooperar para construir algo especial. Y luego todo se vino abajo. Los ejecutivos de GM estaban nerviosos por la independencia de Saturn. Obligaron a Saturn a utilizar motores y plataformas corporativas. La innovación se detuvo. La magia murió. En 2010, Saturno ya había desaparecido. Pero por un breve momento, un automóvil compacto de aspecto aburrido representó el futuro de la fabricación de automóviles. La serie demostró que se podía revolucionar una industria no con un estilo llamativo o una potencia enorme, sino con un pensamiento innovador sobre cómo debían construirse y venderse los automóviles. Parecía aburrido porque la verdadera innovación era invisible. Y quizá por eso fracasó. La gente no podía ver la revolución escondida bajo esa anónima piel de plástico. Número 5. Volkswagen Jetta TDI. El Volkswagen Jetta TDI. Solo otro sedán compacto en un mar de sedanes compactos. Parecía como si alguien lo hubiera diseñado con una regla. Líneas rectas, ángulos rectos, cero emoción. Pero bajo ese aburrido capó había un motor que lo cambiaría todo. El diésel TDI fue una obra maestra de la ingeniería que convirtió a los contables en entusiastas y convirtió el ahorro de combustible en un deporte competitivo. Seamos claros en algo. Antes del TDI, los motores diésel en Estados Unidos eran terribles. Eran lentos, ruidosos, malolientes y poco confiables. GM había envenenado el pozo en los años 80 con motores diésel tan malos que casi acabaron con la tecnología por completo. Pero los ingenieros de Volkswagen en Wolfsburg habían estado perfeccionando silenciosamente algo revolucionario. Turbodiesel de inyección directa, TDI, 3 letras que redefinirían lo que un diésel podría ser. La magia estaba en el sistema de inyección. El diésel tradicional inyectaba combustible en una cámara de precombustión donde se mezclaba con aire antes de entrar al cilindro principal. Ineficiente, pero simple. Volkswagen dejó eso de lado e inyectó combustible directamente en el cilindro a presiones de hasta 23.000 libras por pulgada cuadrada. Eso es 10 veces más alto que una manguera contra incendios. El combustible se atomizó formando una niebla tan fina que se quemó casi instantáneamente y por completo. Pero la alta presión fue solo el comienzo. Los inyectores estaban controlados por una computadora que podía variar el tiempo de inyección hasta fracciones de milisegundo. Incluso podría realizar múltiples inyecciones por ciclo de combustión, una inyección piloto para iniciar la combustión suavemente, una inyección principal para potencia y una inyección posterior para limpiar las emisiones. Todo sucede más rápido de lo que puedes parpadear. Este nivel de precisión era inaudito en los vehículos diésel de pasajeros. El turbocompresor era igualmente sofisticado. Volkswagen utilizó un turbo de geometría variable que podía cambiar sus características sobre la marcha. A bajas RPM, las venas dentro del turbo se cierran para acelerar el flujo de escape, eliminando el retraso. A altas RPM, se abrieron para evitar el sobreimpulso. Era como tener varios turbos en uno, optimizándose constantemente para lo que el motor necesitaba. El resultado fue un par diésel disponible desde el ralentí hasta la línea roja. Pero esto es lo que realmente hizo especial al TDI. Fue refinado. Los motores diésel anteriores vibraban como mezcladores de pintura y sonaban como tractores. El TDI era tan suave que muchos conductores olvidaban que estaban conduciendo un diésel hasta que veían el indicador de combustible. Volkswagen logró esto mediante una atención obsesiva a los detalles. Los volantes de inercia de doble masa absorben las vibraciones.
Soportes de motor hidráulicos aislados por ruido. Un aislamiento acústico especial convirtió el compartimiento del motor en un estudio de grabación. El consumo de combustible era sencillamente ridículo. Las clasificaciones en carretera de 49 mph por galón eran conservadoras. Los Hypermolos podrían extraer 70 millas por galón de un TDI en la carretera. Y esto no fue mediante algún sistema híbrido exótico o un rendimiento comprometido. Era pura eficiencia mecánica. El proceso de combustión del diésel es inherentemente más eficiente que el de la gasolina. Y Volkswagen había optimizado cada aspecto. Los componentes internos del motor fueron sobreconstruidos para soportar las mayores presiones de compresión y combustión del diésel. Bielas de acero forjado, pistones de aluminio reforzado con inserciones de acero, un cigüeñal tan robusto que probablemente podría anclar un barco. No se trataba simplemente de durabilidad por sí misma. Estos componentes permitieron que el motor funcionara con relaciones de compresión y presiones de refuerzo más altas, extrayendo más potencia de cada gota de combustible. El verdadero genio estaba en la experiencia de conducción. A diferencia de los híbridos, que daban una sensación de desconexión y de videojuego, el TDI se conducía como un coche normal. Mejor de lo normal, en realidad. Esa ola de torque hizo que incorporarse a una autopista fuera muy sencillo. Podrías navegar a 80 metros apenas por encima del ralentí. El motor gira a 2000 revoluciones por minuto. Los viajes por carretera se convirtieron en aventuras de 1000 millas con un solo tanque. Y la longevidad era legendaria. Los motores TDI alcanzan regularmente los 300.000 kilómetros con un mantenimiento básico. Algunos superaron los 500.000. En Europa, donde los mecánicos los entendían mejor, los TDI de 1.000.000 de kilómetros no eran algo desconocido. Los motores duraron más que múltiples transmisiones, suspensiones e interiores. Se convirtieron en coches de segunda mano que se negaban a morir. Por supuesto, ahora sabemos sobre el escándalo de las emisiones. Volkswagen hizo trampa en las emisiones de NOx para que los motores rindan mejor. Estuvo mal y casi acabó con los automóviles de pasajeros diésel en Estados Unidos. Pero esto no disminuye el logro de la ingeniería. El TDA demostró que los motores diésel podían ser refinados, eficientes y agradables de conducir. Convirtió un sedán aburrido en una maravilla de bajo consumo de combustible que los propietarios realmente amaban. Incluso hoy, años después del escándalo, los propietarios de TDI se negaron a renunciar a sus coches porque debajo de ese insulso exterior del Jetta había un motor que reescribió las reglas. Número 4. Saab 900 Turbo. El Saab 900 parecía diseñado por alguien que había oído hablar de coches pero nunca había visto uno. Proporciones extrañas. Un parabrisas que parecía comenzar en el parachoques delantero. Un estilo que estaba 10 años atrasado o 10 años adelantado, dependiendo de a quién le preguntaras. Pero este extraño coche sueco escondía una ingeniería que influiría en todos los coches turboalimentados que vinieron después. Saab no inventó la turboalimentación, pero la perfeccionó para la conducción diaria. En 1978, cuando se lanzó el 900 Turbo, los turbos eran para autos de carrera y grandes plataformas. Eran lentos, poco fiables y tenían la sutileza de un mazo. Los ingenieros de Saab, muchos de los cuales provenían de la división aeronáutica, abordaron la turboalimentación como un problema aeroespacial y eso marcó la diferencia. La innovación clave fue algo llamado control automático de rendimiento o APC. Este sistema podría realmente escuchar el golpeteo del motor y ajustar la presión de refuerzo en tiempo real para evitarlo. Recuerde, esto fue a finales de los años 70. Las computadoras eran del tamaño de refrigeradores. Pero Saab descubrió cómo utilizar un simple sensor de detonación y un control de válvula de descarga para crear un sistema turbo inteligente. Podría funcionar con un alto impulso con buen combustible y reducir automáticamente el impulso con mal combustible. Revolucionario, pero el APC fue solo el comienzo. Saab diseñó todo el coche en torno al turbo. El bloque del motor fue reforzado con paredes de cilindro más gruesas.
La junta de culata tenía un diseño especial de múltiples capas que podía soportar la presión de refuerzo que haría estallar las juntas normales. Incluso el sistema de aceite fue rediseñado con pasajes más grandes y un enfriador de aceite más grande para manejar el calor que generan los turbos. Este no era un turbo instalado en un motor existente. Fue diseñado desde cero. La transmisión fue igualmente especial. Saab reforzó cada componente para soportar el enorme torque que producía el turbo. Pero hicieron algo inteligente con las relaciones de transmisión. La primera marcha era extra corta para arranques rápidos, pero la quinta marcha era extra alta para una conducción relajada en carretera. Esta expansión le dio al automóvil una doble personalidad. Un terrier enojado en la ciudad, un crucero relajado en la autopista, todo controlado por lo profundo que presionas el acelerador. La aerodinámica era sorprendentemente avanzada. Ese extraño ángulo del parabrisas reduce la resistencia en un 10% en comparación con los diseños convencionales. El capó curvado y los parachoques integrados fueron probados en un túnel de viento durante horas. Incluso las manijas de las puertas estaban montadas al ras para reducir las turbulencias. Saab ha conseguido un coeficiente aerodinámico mejor que el de muchos coches modernos, oculto bajo un diseño que parecía dibujado con crayón. La ingeniería de seguridad era típicamente obsesiva. Saab colocó el interruptor de encendido entre los asientos en lugar de en la columna de dirección. ¿Por qué? En un choque frontal, las llaves colgando de la columna podrían lesionarle la rodilla. Parece paranoico hasta que te das cuenta de que los ingenieros de Saab estudiaron accidentes reales y diseñaron sus diseños teniendo en cuenta lesiones reales. Todo el coche era así. Características de seguridad que parecían extrañas hasta que comprendiste el razonamiento. El turbo en sí era una obra de arte. Garrett lo construyó según las especificaciones de Saab, con refrigeración por agua para evitar la formación de aceite y sellos especiales para soportar las temperaturas extremas de los inviernos suecos. Pero lo realmente inteligente fue la colocación. Saab lo montó bajo y hacia adelante con conductos de escape cortos para una aceleración rápida y tuberías de admisión largas para enfriar el aire de carga. Antes de que los intercoolers se volvieran comunes, Saab utilizaba la geometría de admisión para gestionar las temperaturas. La experiencia de conducción fue diferente a cualquier otra. El turbo susurraba en el tráfico, educado y eficiente, pero al pisar el acelerador se transformaba. El indicador de impulso se ponía en rojo, el sonido del motor se endurecía y, de repente, el coche de este extraño profesor sueco estaba dando caza a los BMW. No solo fue rápido, sino también divertidísimo. El torque de la dirección, el silbido del turbo, la forma en que se agachaba y arrancaba. Personaje en una época de competencia insulsa. Saab demostró que la turboalimentación podía ser fiable y lo suficientemente refinada para el uso diario. Demostraron a otros fabricantes cómo gestionar el calor, los golpes y el retraso. Las tecnologías iniciadas en el 900 turbo aparecen hoy en día en todos los coches turboalimentados. Control de impulso variable, detección de detonaciones, sistemas de refrigeración integrados, todo ello perfeccionado por primera vez por ingenieros suecos que pensaban que los automóviles debían construirse como aviones. La empresa ahora está muerta, destruida por la mala gestión corporativa y los mercados cambiantes. Pero la influencia del 900 turbo sigue viva. Cada vez que un turbo moderno gira con suavidad y sin demoras, agradezcamos a esos extravagantes ingenieros de Trollhättan que se negaron a creer que los turbos eran solo para autos de carrera. Escondieron una tecnología revolucionaria bajo el envoltorio más extraño posible. Y de alguna manera eso lo hizo aún más genial. Número 3. Lexus LS400. En 1989, Toyota hizo algo que nadie creía posible. Construyeron un coche de lujo que era mejor que el Mercedes-Benz. Lo llamaron Lexus. Y el LS400 fue su señal de advertencia al establishment alemán. Parecía conservador, incluso aburrido, como un Toyota Camry que fue a la escuela de negocios. Pero debajo de ese exterior discreto se escondía una obsesión por la ingeniería llevada a un nivel casi perturbador. El programa de desarrollo se llamó F1, no Fórmula 1.
significaba buque insignia 1. Toyota reunió un equipo de 4.000 ingenieros y les dio 6 años de trabajo en cheque en blanco. Su misión, construir el mejor sedán de lujo del mundo. No es el más lujoso, ni el más deportivo, sino el mejor. Eso significó redefinir lo que significaba la perfección automotriz. Empecemos con ese motor. El 1UZ-V8 parecía normal. 4L, 32 válvulas, nada revolucionario en el papel. Pero los ingenieros de Toyota buscaban algo más allá de las especificaciones. Querían silencio. El motor V8 de Mercedes retumbó. Los BMW cantaron. El Lexus V8 susurró. Al ralentí, era tan silencioso que los ingenieros agregaron un aislamiento de sonido artificial al firewall porque les preocupaba que los conductores pensaran que se había bloqueado. Para lograr este silencio fue necesaria una atención fanática a los detalles. Cada componente giratorio fue equilibrado no una, ni dos, sino 3 veces. Los pistones individuales tenían una diferencia de peso de 0,5 gramos. Los árboles de levas fueron perforados con pistola para reducir la masa giratoria. Incluso la correa de distribución fue diseñada especialmente con dientes redondeados para eliminar el ruido quejumbroso que producían las correas convencionales. Esto no era ingeniería, era obsesión. La estructura de la carrocería redefinió la rigidez. Los ingenieros de Lexus estudiaron las copas de champán. En serio, se dieron cuenta de cómo un vaso de cristal de calidad resonaba con un tono puro cuando se lo golpeaba, mientras que el vidrio barato producía un ruido sordo. Querían que la carrocería del LS400 sonara como un cristal. Esto significó utilizar modelos informáticos para eliminar todos los posibles puntos de flexión. Los tirantes adicionales conectaban las torres de suspensión. El piso contenía más puntos de soldadura que cualquier otro automóvil de su clase. El resultado fue una estructura tan rígida que mejoró todo, desde el manejo hasta la acústica estéreo. Pero la rigidez no significaba nada sin aislamiento. Lexus fue pionero en el uso de soportes de motor llenos de líquido. No se trataba simplemente de bujes de goma con algún líquido en su interior. Eran amortiguadores hidráulicos ajustados con precisión que podían absorber frecuencias específicas. Se cancelaron las vibraciones de baja frecuencia del motor mientras que se permitió el paso de frecuencias más altas que proporcionaban retroalimentación útil. Era como tener un ecualizador gráfico para vibraciones. La aerodinámica era igualmente obsesiva. Esa carrocería de aspecto aburrido tenía un coeficiente de arrastre de 0,29, mejor que el de la mayoría de los coches deportivos. Carroll Access fue más allá de las simples pruebas en el túnel de viento. Utilizaron láminas de lana para estudiar el flujo de aire alrededor de los espejos de las puertas a diferentes velocidades. Probaron el ruido del viento con micrófonos más sensibles que los equipos de un estudio de grabación. Incluso dieron forma a los paneles inferiores para reducir la turbulencia del aire que los pasajeros nunca notarían conscientemente, pero que inconscientemente podrían encontrar molesta. La atención al detalle rayaba en la locura. La pintura tenía 5 capas y cada una de ellas se pulía antes de aplicar la siguiente. Las bisagras de las puertas fueron diseñadas para mantener espacios uniformes a medida que se desgastaban. La puerta del combustible fue diseñada para abrirse con exactamente la misma resistencia, ya sea que la temperatura fuera de 40 grados bajo cero o de 120 grados. Los ingenieros pasaron meses perfeccionando el sonido que hacía la guantera al cerrarse. Querían un sonido suave y costoso, no un clic barato. El control de calidad fue revolucionario. Lexus capacitó a los trabajadores de la línea de montaje durante meses antes de que tocaran un automóvil de producción. Cada LS400 fue probado en una carretera rodante y luego conducido en calles reales por inspectores de calidad. Si un coche no pasaba cualquiera de las 243 comprobaciones distintas, era retirado de la producción. La tasa de rechazo fue dolorosa, pero a Lexus no le importó. Estaban construyendo una reputación. La tecnología estaba oculta, pero era impresionante. El control climático automático utiliza sensores infrarrojos para medir la temperatura corporal real, no solo la temperatura del aire.
La suspensión utiliza resortes de velocidad progresiva que se vuelven más rígidos a medida que se comprimen, proporcionando un andar suave con un manejo controlado. Incluso los limpiaparabrisas eran especiales, con brazos articulados que mantenían una presión constante en todo su recorrido. Cuando los periodistas automotrices condujeron por primera vez el LS400, no podían creer que viniera de Japón. Era más silencioso que un Mercedes Clase S, más suave que un BMW Serie 7 y más confiable que cualquier vehículo europeo. Los alemanes lo descartaron porque lo consideraron una copia sin alma. Luego sus clientes empezaron a desertar. El LS400 demostró que la excelencia en ingeniería podía crear su propio carácter. No necesitaba herencia de carreras ni esnobismo de marca. Solo necesitaba ser mejor que todo lo demás. El LS400 parecía aburrido porque la ostentación habría sido poco japonesa. Pero redefinió el lujo a través de la perfección de la ingeniería. Cada superficie, cada componente, cada detalle había sido optimizado más allá de lo razonable. Fue una expresión de 4 ruedas de Kaizen, el principio japonés de mejora continua, y cambió el mundo de los automóviles de lujo para siempre. Número 2. Mercedes-Benz W24 Clase E. El W24. El Mercedes Clase E es quizás el automóvil con mayor ingeniería jamás vendido al público. Entre 1984 y 1995, Mercedes construyó estos sedanes de tamaño mediano con un nivel de ingeniería exagerada que hoy se consideraría una locura. Parecían conservadores, incluso aburridos comparados con los BMW más llamativos. Pero estos sedanes de aspecto aburrido fueron construidos como bóvedas de banco y diseñados como el transbordador espacial. Los ingenieros de Mercedes en los años 80 operaban bajo una filosofía simple. Diseñe cada componente para que dure 30 años. Ni el periodo de garantía ni el plazo del arrendamiento. 30 años. Esto no era lenguaje de marketing. Fue un requisito de diseño real respaldado por pruebas que pondrían celosa a la NASA. Cada pieza, desde el bloque del motor hasta la bisagra del cenicero, fue probada hasta su destrucción y luego rediseñada para durar 3 veces más que el punto de falla. La estructura de la carrocería fue revolucionaria. Mercedes fue pionero en el uso de diferentes calidades de acero en todo el automóvil. No solo acero de alta resistencia, sino 27 aleaciones diferentes, cada una elegida por sus propiedades específicas. Los pilares del techo utilizan acero al boro que mantiene la resistencia a altas temperaturas. El piso estaba hecho de acero embutido que podía absorber la energía del impacto. Las puertas contenían vigas de acero que en realidad estaban forjadas, no estampadas, para lograr la máxima resistencia. Fue como construir un automóvil con instrumentos quirúrgicos. Pero el verdadero genio estaba en la protección contra la oxidación. Mercedes no se limitó a sumergir la carrocería en la imprimación. Utilizaron un proceso de 23 etapas que incluía recubrimiento de zinc, baños de fosfato, recubrimiento electrolítico, inyección de cera en la cavidad y recubrimiento de bajos de PVC. Las puertas no solo estaban pintadas. Estaban llenos de cera que se colaba por todas las grietas a medida que se calentaba y se enfriaba. Los orificios de drenaje se cortaron con láser en ángulos precisos para evitar la acumulación de agua. Los coches de los años 80 aún hoy muestran un mínimo de óxido. Los motores eran monumentos a la exageración mecánica. Tomemos las versiones diésel. Mercedes utilizó un bloque de hierro fundido tan grueso que se podía mecanizar 3 veces y aún así quedar suficiente material. Los cigüeñales fueron forjados a partir de acero que costaba más por libra que algunos motores enteros. Las tolerancias internas eran tan estrictas que Mercedes tuvo que desarrollar procedimientos de ensamblaje especiales donde los motores se construían a temperaturas precisas para garantizar las holguras adecuadas. La legendaria transmisión automática de Mercedes merece su propio salón de la fama de la ingeniería. Mientras que los competidores todavía utilizaban unidades de 3 y 4 velocidades, Mercedes desarrolló una de 4 velocidades con un convertidor de par con bloqueo que era esencialmente una de 5 velocidades, pero las relaciones no fueron elegidas para mejorar el rendimiento o la economía. Fueron elegidos por su longevidad.
Cada engranaje fue diseñado para mantener el motor a las RPM donde experimentaba el menor desgaste. Se suponía que el líquido de transmisión debía ser de por vida porque Mercedes lo diseñó para que nunca se descompusiera. La suspensión también estaba sobredimensionada. Mercedes utilizó un diseño de suspensión trasera de múltiples enlaces que ubicaba cada rueda con 5 enlaces separados. Pero a diferencia de las modernas configuraciones de múltiples enlaces que utilizan acero estampado barato, Mercedes forjó cada enlace a partir de una aleación de alta calidad. Los bujes de goma fueron dimensionados para autobuses, no para automóviles. Los amortiguadores eran autonivelantes en muchos modelos utilizando un sistema hidráulico tan robusto que la mayoría todavía funcionan perfectamente 40 años después. La ingeniería de seguridad era típicamente obsesiva. Mercedes inventó la zona de deformación moderna y el W124 la perfeccionó. La estructura frontal tenía 3 zonas de deformación separadas, cada una diseñada para absorber cantidades específicas de energía. Pero la parte realmente inteligente fueron los soportes del motor. En un impacto frontal severo, fueron diseñados para romperse en una secuencia específica que dejaría caer el motor debajo del auto en lugar de dentro del compartimiento de pasajeros. Para perfeccionarlo se necesitaron miles de pruebas de choque. Incluso los detalles más pequeños recibieron una exageración de ingeniería. El sistema de calefacción y ventilación utilizaba intercambiadores de calor de cobre cuando todos los demás utilizaban aluminio porque el cobre duraba más. Los elevalunas estaban tan sobredimensionados que podían levantar ventanas que pesaban el doble. Los marcos de los asientos eran estructuras de acero soldadas que pertenecían a equipos industriales, no a automóviles. Mercedes incluso diseñó los parasoles para que mantuvieran su posición después de 1.000.000 de ciclos. El sistema eléctrico del W124 fue diseñado como una central nuclear. Cada circuito tenía protección de respaldo y luego capacidad de anulación manual. La caja de fusibles estaba organizada de forma tan lógica que se podían diagnosticar problemas sin necesidad de un manual. Los terrenos eran placas de cobre, no solo cables. Los conectores fueron chapados en oro en áreas críticas para evitar la corrosión. Era confiable hasta el punto de resultar aburrido. El resultado de toda esta ingeniería fueron coches que simplemente se negaron a morir. Hay 24 Mercedes W1 con odómetros de millones de kilómetros todavía funcionando con motores originales. Los taxistas de Marruecos y Líbano todavía los utilizan a diario porque nada más sobrevive a sus condiciones. Se han convertido en el AK-47 de los coches. Absolutamente confiable, totalmente reparable e inmortal. Mercedes perdió dinero con cada W124 que vendió. La ingeniería era demasiado cara, las pruebas demasiado exhaustivas y los materiales demasiado buenos. Los contadores finalmente obligaron a Mercedes a comenzar a recortar costos, razón por la cual los Mercedes modernos no tienen la misma reputación. El W124 representa la última vez que una empresa automotriz priorizó la excelencia en ingeniería por sobre los márgenes de ganancia. Parecían aburridos porque el flash no era el objetivo. Construir el coche perfecto era el objetivo número 1. Ford Taurus S. Y aquí estamos en el número 1, el Ford Taurus SO. Salida súper alta. 3 letras que transformaron el coche más aburrido de Estados Unidos en una auténtica leyenda. Desde el exterior, parecía exactamente el Taurus que conducía su agente inmobiliario. El mismo estilo de gominola, las mismas cubiertas de ruedas de plástico si no miraste de cerca, la misma aura de normalidad agresiva. Pero Ford y Yamaha habían conspirado para ocultar algo extraordinario bajo ese anodino capó. La historia de fondo es incluso mejor que el coche. A mediados de los años 80, Ford estaba desarrollando un deportivo de motor central para competir con Ferrari. Contrataron a Yamaha para que construyera un V6 de altas revoluciones. Luego Ford mató el proyecto del auto deportivo, dejando a Yamaha con un motor de competición y sin un auto en el que ponerlo. Alguien en Ford tuvo una idea loca. ¿Y si lo ponemos en Tauro? Este no era un motor cualquiera. Yamaha había construido un V6 de 3
0L con 2 árboles de levas en cabeza, 24 válvulas y una línea roja de 7000 revoluciones por minuto. En 1989, la mayoría de los quintos 6 estadounidenses eran unidades de varillas de empuje que jadeaban y se quedaban sin aire a 4000 revoluciones por minuto. El motor Yamaha gritaba como un coche de Fórmula 1. Generaba 220 caballos de fuerza cuando un Mustang GT solo producía 225 y estaba en un sedán familiar. Pero Yamaha no se limitó a construir un motor de altas revoluciones. Construyeron una obra maestra. El colector de admisión era una obra de arte, con conductos de igual longitud ajustados para respirar a altas RPM. Las cabezas fueron diseñadas utilizando tecnología de Fórmula 1 con puertos formados por ingenieros que normalmente trabajaban en motores de carreras de motocicletas. El tren de válvulas utilizó árboles de levas huecos para reducir el peso y permitir esos cambios de 7000 revoluciones por minuto sin válvulas flotantes. Los componentes internos del motor eran tecnología de competición japonesa pura. Pistones forjados, bielas forjadas, un cigüeñal forjado equilibrado según tolerancias medidas en fracciones de G. Yamaha incluso utilizó un recubrimiento especial en las faldas del pistón para reducir la fricción. No se trataba simplemente de confiabilidad por la confiabilidad misma. Estos componentes permitieron que el motor alcanzara mayores revoluciones y generara potencia de una manera que los motores estadounidenses simplemente no podían. Pero esto es lo que hizo que ese programa fuera realmente especial. Ford no simplemente colocó este motor en un Taurus normal. En realidad diseñaron el coche para poder soportarlo. La suspensión fue completamente rediseñada con resortes más rígidos, barras estabilizadoras más grandes y amortiguadores especialmente ajustados. Los frenos eran más grandes con rotores ventilados por todos lados. Incluso la dirección asistida fue recalibrada para una mejor sensación a altas velocidades. Se trataba de un auténtico sedán deportivo escondido en la carrocería de un coche de alquiler. La transmisión manual era la única opción, y vaya transmisión que era. Mazda lo construyó específicamente para el SUV con relaciones de transmisión perfectamente adaptadas a la banda de potencia del motor. La palanca de cambio se montó directamente en la transmisión para lograr cambios precisos como los del cerrojo del rifle. El embrague era pesado pero progresivo. Este no era un coche para desplazarse al trabajo. Era un coche para conducir. El aspecto durmiente era perfecto. Deténgase junto a un Mustang GT en un semáforo con su aburrido Taurus. Nunca sospecharían que su carro para hacer compras tenía una potencia similar y pesaba menos. Cuando la luz se ponía verde, el SHO se lanzaba con fuerza. El Yamaha V6 avanzaba hacia Redline mientras los conductores del Mustang se preguntaban qué había sucedido. Era el barco Q definitivo, un buque de guerra camuflado en buque mercante. Pero el SHO era más que solo velocidad en línea recta. La suavidad y la naturaleza renovadora del motor Yamaha lo hacían realmente agradable de conducir. No solo era rápido, sino que era refinado de un modo que los autos de alto rendimiento estadounidenses no lo eran. Podías navegar a 80 metros a 3000 revoluciones por minuto en quinta marcha, con el motor apenas funcionando. O puedes bajar 2 marchas y alcanzar los 3 dígitos. El motor gritaba pero nunca se sentía forzado. El departamento de marketing de Ford no tenía idea de qué hacer con él. ¿Cómo se publicita un sedán de aspecto aburrido con un motor de carreras? Intentaron patrocinar escuelas de carreras. Se los dieron a revistas de automóviles para pruebas a largo plazo, pero sobre todo el SHO se vendió solo gracias al boca a boca. Los entusiastas lo sabían. La gente común no tenía idea de lo que se estaba perdiendo. Los últimos años se volvieron aún más locos. En 1996, Ford amplió el motor V6 de Yamaha a 3,4L y agregó ajustadores de árbol de levas para sincronización variable de válvulas. La potencia saltó a 235 caballos de fuerza. Pero lo más importante es que finalmente ofrecieron una transmisión automática. Esto convirtió al SHO de ser un secreto para entusiastas en algo que cualquiera podía conducir. La abuela podría ir a hacer compras y humillar accidentalmente a los Corvettes.
El acecho demostró que detrás de un coche de aspecto aburrido se podía esconder un rendimiento serio. Demostró que los fabricantes estadounidenses podían trabajar con socios internacionales para crear algo especial. Demostró que los sedanes familiares no tenían por qué ser necesariamente vehículos de transporte. Y todo esto lo hizo con el mismo aspecto que cualquier otro Taurus del estacionamiento. Esta es la belleza del hecho. Era una excelencia en ingeniería oculta a plena vista. Sin alerones, sin entradas de aire, sin franjas de competición, solo un motor Yamaha hecho a mano en un automóvil diseñado para familias suburbanas. Era lo suficientemente rápido para avergonzar a los autos deportivos, lo suficientemente refinado para conducirlo a diario y lo suficientemente sutil para que sus vecinos nunca lo supieran. El coche más silencioso, el más aburrido, que en realidad era una obra maestra de la ingeniería. Y ahí lo tienes. Son 10 coches aburridos que en realidad eran obras maestras de la ingeniería. Desde la suspensión de carreras del Honda Accord hasta el motor secreto Yamaha del Ford Taurus acecho, estos autos demuestran que la verdadera innovación no siempre viene con un estilo llamativo o insignias exóticas. A veces la ingeniería más impresionante se esconde bajo los exteriores más ordinarios. ¿Cuál de estas leyendas durmientes te sorprendió más? ¿Y qué otros coches de aspecto aburrido cree usted que merecen reconocimiento por su brillantez de ingeniería oculta? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste descubriendo el genio secreto detrás de estos floreros de pared automotrices, presiona el botón me gusta y suscríbete para ver más videos sobre las fascinantes historias que se esconden en la historia automotriz. Gracias por mirar y recuerda, nunca juzgues un auto por su aburrida portada. Nos vemos la próxima vez. ¿Alguna vez has visto una empresa que fabrica televisores o tractores y has pensado, ¿sabes qué? ¿Deberían fabricar un automóvil? Bueno, resulta que muchas empresas tuvieron exactamente el mismo pensamiento. Y los resultados, digamos que varían desde sorprendentemente brillantes a absolutamente locos. Hoy vamos a hacer un recuento de los 10 mejores coches que surgieron de empresas que, para empezar, no tenían ningún derecho a fabricar coches. Algunos se convirtieron en leyendas, otros en advertencias. Todos ellos te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la industria automotriz. Así que, abróchese el cinturón. Presiona el botón me gusta si estás listo para un poco de caos automovilístico y sumerjámonos en este viaje salvaje. Número 10, Smart Fortwo de Swatch. Sí, la empresa de relojes. Las mismas personas que trajeron relojes de plástico coloridos en la década de 1990 decidieron que los automóviles eran el siguiente paso lógico. En 1998, Swatch se asoció con Daimler para crear lo que podría ser el vehículo más divisivo jamás fabricado, el inteligente Ford Who. Y honestamente, la conexión tiene más sentido de lo que piensas. Nicholas Hayek, el genio detrás del resurgimiento de Swatch, tuvo esta idea loca. ¿Qué pasaría si los coches pudieran ser como los relojes? Declaraciones de moda asequibles y personalizables en las que puedes intercambiar paneles, como si cambiaras las correas del reloj. Lo llamó Swatchmobile. No me lo estoy inventando. El concepto original era incluso más radical que lo que obtuvimos. Hayek quería un coche que funcionara con energía híbrida o eléctrica cuando todo el mundo pensaba que los híbridos eran ciencia ficción. Quería que costara menos de $10,000. Quería que los jóvenes los coleccionaran como si fueran, bueno, muestras. Daimler llegó con su experiencia en automoción, pero también con su realidad. El Smart Fortwo final no fue exactamente el accesorio de moda revolucionario que Hayek imaginó. Pero aún así era diminuto, increíblemente diminuto. Con tan solo 2,4 metros de largo, literalmente podrías estacionar 2 de ellos en un espacio de estacionamiento estándar. La celda de seguridad se llamó celda Tridian. Este marco de acero súper rígido, pintado en colores contrastantes, se convirtió en el aspecto característico del automóvil. Se suponía que debía hacer que el pequeño automóvil se sintiera sustancial y seguro. Básicamente lo hizo parecer una zapatilla con ruedas. Esto es algo de lo que nadie habla. El Smart fue realmente brillante para lo que fue diseñado.
Ciudades europeas con trazados de calles medievales, perfectos. Aparcar en espacios que harían llorar a un conductor de Mini Cooper no es ningún problema. El coche podía hacer un giro en U en 28 pies. Eso es menos que la longitud de dos Ford F-150. Pero cuando Mercedes intentó traerlo a Estados Unidos en 2008, descubrieron algo importante. A los estadounidenses no les importa el estacionamiento. Nos preocupamos por no morir en la carretera junto a camiones de 18 ruedas. El Smart 42 puede alcanzar los 60 millas por hora en aproximadamente 15 segundos, lo que suena bien hasta que te das cuenta de que es más lento de lo que se siente con la mayoría de las cortadoras de césped autopropulsadas. La colaboración entre Swatch y Daimler fracasó bastante rápido. Hayek se retiró en 1998, el mismo año en que se lanzó el coche, porque no era lo suficientemente radical para su visión. Daimler siguió adelante, perdió miles de millones y finalmente vendió Smart Agile en 2019. Pero aquí viene la parte salvaje. Se vendieron más de 2,2 millones de coches inteligentes en todo el mundo. En algunas ciudades europeas llegaron a ser tan comunes como las palomas. Así que tal vez la compañía de relojes no estaba tan loca después de todo. Número 9. Messerschmitt KR200. Después de la Segunda Guerra Mundial, Messerschmitt tuvo un problema. Ya no se les permitía construir aviones. Ya sabes, por todo ese asunto de construir aviones de combate para los nazis. Así que en 1955 decidieron construir el KR200. Parecía como si alguien hubiera encogido un avión de combate y se hubiera olvidado de añadirle alas. El diseño fue obra de Fritz Fahn, un ingeniero aeronáutico que fabricaba carruajes para inválidos veteranos heridos. El señor Smith vio sus coches burbuja de 3 ruedas y pensó, perfecto, hagámoslo. KR significaba Cabin and Roller, que literalmente significa scooter de cabina y eso era exactamente lo que era. Un scooter con techo. Toda la parte superior era un dosel de plexiglas que se articulaba hacia un lado exactamente como un avión de combate. Se sentaron en tándem, uno detrás del otro, como una tripulación de bombarderos. La dirección era a través del manillar, no del volante, porque ¿por qué no? El motor era un 2 tiempos de 191 centímetros cúbicos que producía 10 caballos de potencia. 10, pero aquí viene la parte loca. Podría alcanzar los 62 millas por hora. ¿Cómo? Pesaba 500 libras y tenía la aerodinámica de un avión real. El coeficiente de arrastre fue de 0,25. A modo de comparación, un Toyota Prius moderno cuesta 0,24. Este coche de 1955 era tan aerodinámico como los coches más eficientes de la actualidad. El KR200 tenía una característica que todavía hoy parece una locura. El motor podría funcionar en reversa, no en marcha atrás. El motor real funcionaba al revés. Apagabas el encendido, cambiabas la palanca, reiniciabas el motor y funcionaba en la dirección opuesta, lo que te daba 4 marchas atrás. Imagínate explicarle eso a un mecánico. Sí, mi coche tiene 8 marchas. 4 hacia adelante y 4 hacia atrás. Vendieron 30.000 de estos aparatos antes de que a Messerschmitt se le permitiera volver a construir aviones en 1956 e inmediatamente perdieron el interés. Pero el KR200 creó un culto que existe hasta el día de hoy. Elvis tenía uno. Apareció en Brasil, la película de Terry Gilliam. Los ejemplares impecables se venden actualmente por más de $50.000. No está nada mal para un intento de redención de un fabricante de aviones nazi a través de pequeños coches burbuja. La empresa que construyó el caza Bf-109 que aterrorizó los cielos de Gran Bretaña terminó fabricando algo que realmente hace sonreír a la gente. Probablemente haya una lección ahí en alguna parte. Número 8. Heinkel Cabina. Heinkel fue otro fabricante de aviones alemán al que se le prohibió fabricar aviones después de la Segunda Guerra Mundial. Su solución, construir un huevo. Literalmente, la cabina Heinkel de 1956 parecía como si alguien le hubiera puesto ruedas a un huevo y hubiera dado por terminado el asunto.
Ernst Hanckel había construido de todo, desde bombarderos hasta el primer avión a reacción del mundo. Voló en 1939, años antes de que nadie más tuviera un avión a reacción en funcionamiento. Así que cuando dirigió su atención a los microcoches, aportó esa misma mentalidad alemana de sobreingeniería. La cabina no solo era pequeña, era científicamente pequeña. Cada dimensión fue calculada para el mínimo uso de material y el máximo espacio interior. El resultado fue un automóvil que parecía diseñado por extraterrestres a quienes solo les describían el automóvil por teléfono. La puerta era todo el frente del auto, todo el morro se abría sobre bisagras laterales, volante y todo. En una cabaña de Hanckel no entras, sino que caminas por ella. El motor estaba en la parte trasera, un monocilíndrico de 174 centímetros cúbicos que producía 9,2 caballos de potencia. Pero Hanckel utilizó técnicas de construcción aeronáutica. El cuerpo tenía un diseño monocasco como el fuselaje de un avión, lo que lo hacía increíblemente rígido para su tamaño. Las ventanas son de plexiglás de calidad aeronáutica. La atención al detalle era absurda para algo que costaba menos de 500 libras. Aquí es donde se pone interesante. Hanckel solo construyó el coche durante 2 años en Alemania, fabricando unas 12.000 unidades, pero licenció el diseño a Trouillen en Inglaterra y a Industrias Kaiser de Argentina. La versión argentina siguió fabricándose hasta 1963. Exactamente el mismo diseño, solo que fabricado por la misma empresa que construía Jeeps y Ramblers en Sudamérica. La versión troyana se convirtió en un extraño icono británico. Estaban por todas partes en el Londres de los años 60. La BBC los utilizó como coches cámara porque podían abrirse paso entre la multitud. La parte realmente salvaje es que Hanckel diseñó una versión de 4 ruedas llamada Cabin 153. Tenía la misma puerta frontal que se abría, pero con proporciones reales de un automóvil. BMW lo vio, entró en pánico porque estaban desarrollando algo similar y compró los derechos solo para matarlo. No querían competencia para su Isetta. Un fabricante de aviones diseñó algo tan bueno que BMW tuvo que comprarlo solo para hacerlo desaparecer. Hoy en día, las cabañas Hanckel valen mucho dinero. Estamos hablando de $30.000 por un buen huevo de 9 caballos de fuerza diseñado por fabricantes de bombarderos. Los años 50 fueron raros. Número 7, Pagio Vespa. 400 scooters fabricados por Pagio. En concreto, fabricaron la Vespa, el scooter más emblemático de la historia. Así que en 1957 se preguntaron por qué no fabricar un automóvil. Simplemente amplía la filosofía Vespa. Hazlo pequeño, práctico, asequible y completamente italiano. ¿Qué podría salir mal? La Vespa 400 fue desarrollada en secreto. Los ingenieros de Pagio trabajaron en ello durante 3 años sin decírselo a nadie, incluidos sus propios ejecutivos. Cuando finalmente lo revelaron en el Gran Premio de Mónaco de 1957, incluso el director ejecutivo de Pagio se sorprendió. El coche era adorable. Parecía una Vespa que había comido demasiada pasta. 2 puertas, 4 asientos técnicamente, aunque los asientos traseros eran básicamente sugerencias. El motor era un bicilíndrico de 2 tiempos refrigerado por aire que generaba 14 caballos de fuerza. Estaba montado en la parte trasera, refrigerado naturalmente por un inteligente sistema de refrigeración que Pagio tomó prestado de su división de aeronaves. Ah, sí, Pagio también fabricaba aviones. Construyeron bombarderos durante la guerra. La producción fue extraña. Pagio no quería fabricar automóviles en Italia por problemas sindicales. Entonces se asociaron con ACMA, su fabricante francés de Vespa. La Vespa 400 fue construida en Francia por italianos para el mercado francés. Se suponía que competiría con el Citroën 2 caballos y el Renault 4 caballos. No lo hizo. A pesar de ser más baratos que ambos y posiblemente más bonitos, los franceses querían coches franceses. ¿Quién podría haber predicho eso? La Vespa 400 tenía algunas características realmente inteligentes. Puertas suicidas para un acceso más fácil. Un techo de tela enrollable que era estándar, no opcional.
El selector de marchas estaba en el tablero de instrumentos y se controlaba mediante una pequeña palanca que parecía sacada de un modelo de tren. El interior era minimalista antes de que el minimalismo se pusiera de moda. Solo asientos, un volante y esperanza. Paggio fabricó alrededor de 30.000 Vespa 400 entre 1957 y 1961. Perdieron dinero con cada una de ellas. El coche que se suponía iba a capitalizar el éxito de Vespa casi llevó a la quiebra a la división de automóviles de la compañía. Hoy en día, son increíblemente raros. Encontrar uno fuera de Italia o Francia es como encontrar un unicornio. Un unicornio muy pequeño de 2 tiempos que suena como un cortacésped enfadado. El fracaso acabó con las ambiciones automovilísticas de Paggio para siempre. Regresaron a los scooters y se quedaron allí. Pero aquí está el punto. La Vespa 400 era realmente buena. Era confiable, eficiente y perfecto para conducir en la ciudad. Simplemente tuvo la desgracia de ser italiano en Francia durante una época en la que el nacionalismo realmente importaba a la hora de comprar un coche. Paggio nunca fabricó otro coche. Aprendieron la lección. Quédate con 2 ruedas. Número 6, Pelt 50. La Peel Engineering Company fabricó barcos de fibra de vidrio en el pasillo del hombre en 1962. Observaron su fibra de vidrio y pensaron, ¿saben qué? Hagamos el auto más pequeño del mundo. No un auto pequeño, sino el más pequeño. Lo consiguieron. El PLP 50 medía 4,5 pulgadas de largo. Eso es todo. Más corto que un refrigerador acostado. Tenía 3 ruedas, una puerta, un asiento, un faro y ninguna marcha atrás. Cuando necesitabas retroceder, salías y lo levantabas. El coche entero pesaba 130 libras. Un adulto sano podría literalmente levantarlo y llevarlo. El asa en la parte posterior no era decorativa. Fue funcional. Cyril Canel lo diseñó como el coche urbano definitivo. Su lógica era hermosa en su locura. Las ciudades están abarrotadas. El aparcamiento es imposible. Entonces, hagamos un coche tan pequeño que no necesite espacio para aparcar. Podrías introducirlo en edificios, a través de puertas, en ascensores. La BBC hizo famoso su recorrido por sus oficinas en un segmento de Top Gear. Encajó fácilmente. El motor era un ciclomotor de KW de 49 centímetros cúbicos que generaba 4,2 caballos de fuerza. La velocidad máxima era de 38 millas por hora. En teoría, nadie fue lo suficientemente valiente como para hacer 38 en un PLP 50. No tenía suspensión más allá de la flexión en la carrocería de fibra de vidrio. Los frenos eran básicamente sugestiones. La dirección era tan directa que bastaba pensar en girar para cambiar de dirección. Aquí viene la parte loca. Era completamente legal para circular por carretera. En Gran Bretaña, en los años 60, si tenía luces intermitentes y podía moverse por sus propios medios, se podía circular por la vía pública. PL lo vendió como casi más barato que caminar. La publicidad anunciaba 100 metros cúbicos por galón. Probablemente consiguió más. El tanque de combustible tenía capacidad para 2 galones. Haz los cálculos. Solo fabricaron 50 P50 originales entre 1962 y 1965. Cada uno fue construido a mano por personas que normalmente hacían agujeros en los barcos. El control de calidad era, digamos, artístico. No había 2 exactamente iguales, los espacios entre los paneles eran los que se consideraban correctos ese día. La pintura se aplicó con entusiasmo más que con habilidad. En 2010, PL revivió y comenzó a fabricar P50 nuevamente. Los nuevos tienen marcha atrás porque nos hemos ablandado. Cuestan 16.000 libras para algo que literalmente puedes poner en tu sala de estar. El original se vendió en una subasta por $176.000 en 2016. Para ponerlo en contexto, eso es más que un Porsche 911 nuevo por un coche fabricado por constructores de barcos que se puede levantar en banco. El PL50 ostenta el récord mundial Guinness como el coche de producción más pequeño jamás fabricado.
Nunca perderá ese récord porque nadie más es lo suficientemente loco como para intentar batirlo. Número 5. Saab 92. Saab fabricó aviones, específicamente aviones militares para Suecia. En 1949 decidieron fabricar un coche, no porque quisieran, sino porque Suecia necesitaba uno y nadie más iba a hacerlo. El Saab 92 fue diseñado por 610C, quien ni siquiera era diseñador de automóviles. Era un ilustrador de aeronaves que trabajaba como diseñador industrial independiente como actividad paralela. Saab le dio a él y a un equipo de 16 ingenieros aeronáuticos una instrucción: crear algo que los suecos realmente puedan permitirse y conducir durante los inviernos suecos. El resultado fue el pensamiento aeroespacial aplicado a los problemas de automoción y funcionó. La carrocería fue probada en el túnel de viento de aviones de Saab. En 1949, nadie hizo eso. El coeficiente de arrastre era de 0,32, lo que era revolucionario para la época. La mayoría de los coches estaban empujando 5. El 92 parecía una lágrima porque así es como el aire quiere que se vean las cosas. La forma siguió a la función, siguió a la física. El motor era de 2 cilindros y 2 tiempos, con una potencia de 25 caballos. Pero estaba montado transversalmente, accionando las ruedas delanteras. La tracción delantera era algo prácticamente desconocido en 1949. Citroën lo hizo, pero eran franceses y, por lo tanto, raros por defecto. Saab lo hizo porque sus ingenieros calcularon que era el diseño más eficiente para la distribución del peso y la tracción en la nieve. El Odin 92 tenía características que no se convertirían en estándar hasta décadas después. La llave de encendido estaba entre los asientos, no en la columna de dirección. ¿Por qué? Porque los ingenieros de Saab calcularon que esa era la parte más fuerte del coche en caso de accidente. El lugar menos probable para que la llave termine en tu rodilla. Esto fue en 1949. Nadie pensó en cosas así. El cuerpo era una jaula de seguridad antes de que existieran las jaulas de seguridad. Los ingenieros aeronáuticos naturalmente pensaron en proteger al piloto, es decir al conductor, en caso de accidente. Las puertas tenían vigas reforzadas. Los pilares del techo eran el doble de gruesos que los de la competencia. El suelo tenía nervaduras para darle resistencia, como el fuselaje de un avión. Se construyeron 20.092 entre 1949 y 1956. Cada uno de ellos fue construido esencialmente a mano por mecánicos de aviación que tuvieron que aprender la fabricación de automóviles en el trabajo. Los primeros coches tenían problemas de calidad porque nadie en Saab sabía pintar coches. Sabían pintar aviones, lo cual, al parecer, es algo completamente diferente. La pintura literalmente se caería en láminas. Pero esto es lo sorprendente. El 92 estableció todo lo que Saab llegaría a hacer. Peculiar, sobre ingeniería, increíblemente seguro, tracción delantera, pensamiento aeroespacial. El ADN de cada Saab hasta que la compañía murió en 2011 comenzó con ingenieros aeronáuticos que no sabían que se suponía que debían hacer las cosas de manera diferente. Simplemente resolvieron los problemas de la única manera que sabían, con matemáticas, túneles de viento y un absoluto desprecio por las convenciones automotrices. Número 4. Matra Rancho. Matra era una empresa aeroespacial francesa que fabricaba misiles y satélites. En 1977 inventaron el SUV. No, en serio. Crearon el SUV recreativo antes de que nadie supiera que querían uno. El rancho fue una creación de Philippe Dunn, jefe de la división de automóviles de Matra, quien anteriormente había diseñado el automóvil deportivo Matra Baguida. Tuvo esta idea radical. ¿Qué pasaría si tomaras un auto normal y lo hicieras parecer capaz de circular fuera de carretera incluso si no pudiera? ¿Qué pasaría si la gente quisiera la imagen de la aventura sin capacidad real? Estaba unos 20 años adelantado a su tiempo. El rancho estaba basado en la camioneta Simca 1100, con tracción delantera y sin capacidad para 4 ruedas, pero Matra agregó revestimiento de plástico negro, rieles en el techo, ruedas más grandes con neumáticos gruesos y mayor distancia al suelo.
Parecía que podía escalar montañas. No pudo ser de ninguna manera. Tenía la capacidad todoterreno de un carrito de compras, pero ese no era el objetivo. El objetivo era parecer aventurero mientras conducía hacia el supermercado. La carrocería era de fibra de vidrio porque era con eso que Matra sabía trabajar. Con ese material hicieron carcasas para misiles. La sección trasera era completamente modular. Puedes elegirlo como camioneta, como furgoneta de techo alto o con la configuración estándar con ventanas laterales. Los asientos traseros se pliegan completamente, creando una cama. Esto fue revolucionario en 1977. Los automóviles tenían baúles o cajas de camioneta, no ambos. En su interior, Matra se volvió completamente aeroespacial. El tablero de instrumentos parecía sacado de una nave espacial. Interruptores y medidores por todas partes. Los asientos fueron diseñados por la División Aeroespacial de Matra y supuestamente estaban basados en los asientos de los aviones de combate. Eran increíblemente cómodos y completamente inapropiados para un vehículo todoterreno falso. Todo el interior era una extraña mezcla de pretensión utilitaria y rareza francesa. Alfombra en el suelo, pero alfombrillas de goma en la parte superior. Toques de lujo junto al metal expuesto. El rancho vendió 57.000 unidades entre 1977 y 1984. No es mucho, pero no es el punto. La cuestión es lo que vino después. El rancho inspiró directamente los Spas Renault que también construyó Matra. Más importante aún, demostró que la gente compraría un vehículo en función de la imagen más que de su capacidad. Cada SUV crossover que existe hoy en día existe porque un fabricante de misiles se dio cuenta de que la gente quiere parecer aventurera sin ser aventurera. El rancho era falso hasta que lo lograste, antes de que esa frase siquiera existiera. No podía salirse de la carretera, pero se veía tan bien fingiendo que a nadie le importaba. Matra volvió a fabricar misiles y satélites después de que Pojo se hiciera cargo de Simca. Nunca fabricaron otro automóvil, pero ya habían cambiado la industria para siempre. Inventaron la mentira sobre la capacidad y la hicieron comercializable. Número 3. Yamaha OX 99A11. Yamaha fabrica motocicletas, pianos, barcos, equipos de sonido y piscinas. Hacen muchas cosas. En 1992 decidieron fabricar un coche de Fórmula 1 para la calle con un auténtico motor de Fórmula 1. Todo salió exactamente tan bien como se esperaba. Se suponía que el OX 999A11 sería la declaración de Yamaha al mundo. Podemos hacer cualquier cosa. Tenemos la tecnología. Tenemos la experiencia. Lo que no tuvimos fue tiempo, suerte y sentido común básico sobre las condiciones del mercado. El coche fue presentado en el Salón del Automóvil de Tokio de 1991, justo cuando la burbuja económica de Japón estaba estallando. Excelente momento, Yamaha. Pero hablemos de este motor. Era el quinto 12 de 3,5L de Yamaha de su programa de Fórmula 1. El mismo motor que impulsaba los monoplazas de Fórmula 1 Brabham y Jordan. 450 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto en un automóvil de calle en 1992. El motor estaba ubicado directamente detrás de la cabeza del conductor, expuesto a través de una cubierta de vidrio como una obra de arte, porque lo era. El sonido del escape aparentemente podría romper copas de vino. No estoy exagerando, los periodistas que condujeron los prototipos dijeron que era físicamente doloroso sin protección para los oídos. El diseño surgió de Epsilon Technology, una empresa británica de la que nadie había oído hablar antes ni después. Parecía un coche de Fórmula 1 que se había comido a otro coche de Fórmula 1. La cabina era un biplaza en tándem, como un avión de combate. Usted se sentó en el medio y su pasajero se sentó directamente detrás de usted. La lógica era una distribución perfecta del peso y la aerodinámica. La realidad era que tu pasajero no podía ver nada excepto la parte posterior de tu cabeza. La carrocería era de fibra de carbono antes de que la fibra de carbono se pusiera de moda. La suspensión vino directamente del programa de F1 de Yamaha. Suspensión activa,
afirmaron, aunque nadie sabe realmente qué significaba eso porque solo se construyeron 3 prototipos. El precio estaba previsto que fuese de $800,000 en el año 1992. Hoy en día, esto supone unos 1,6 millones por una Yamaha. Una empresa que fabricaba teclados y motos de cross quería casi $1 millón por su coche. Aquí viene la parte realmente triste. Fue aparentemente increíble. Los pocos periodistas que lo condujeron dijeron que era lo más parecido a un coche de Fórmula 1 que los civiles podrían experimentar jamás. La aceleración fue violenta. El manejo fue telepático. Los frenos supuestamente podrían detener el tiempo. Pero Yamaha desconectó el suministro antes de que comenzara la producción. La economía japonesa se estaba derrumbando. Los superdeportivos de repente se volvieron anticuados. Los 3 prototipos construidos fueron guardados en la colección de Yamaha. De vez en cuando los sacan para espectáculos, para recordarle a la gente que la compañía de pianos una vez construyó algo que podía correr más rápido que los Ferrari. Número 2. KTM Expo. KTM fabrica motocicletas. En concreto, fabrican motocicletas para personas que piensan que las motocicletas normales no son lo suficientemente peligrosas. En 2008 decidieron fabricar un coche. Excepto que se olvidaron de incluir la parte del coche. El Expo, que se pronuncia Crossbow porque KTM se cree inteligente, no es realmente un coche. Es una motocicleta con 4 ruedas y delirios de grandeza. Sin techo, sin ventanas, sin puertas, ni siquiera parabrisas en el modelo base. Solo tú, los elementos, 300 caballos de fuerza y algo que pesa 790 kilogramos. Eso equivale aproximadamente a 1.700 libras para los estadounidenses. Eso es menos que un Mazda Miata con el doble de potencia. El motor procedía de Audi, un 4 cilindros turbo de 2L que generaba inicialmente 240 caballos de fuerza, que luego se actualizó a 300 en algo que pesa menos que la mayoría de las motocicletas que transportan 2 personas. La relación potencia-peso era de 380 caballos por tonelada. Eso es territorio de los superdeportivos, excepto que los superdeportivos tienen, ya sabes, techos y ventanas y dignidad humana básica. El chasis fue diseñado por Dallara, la empresa italiana que fabrica chasis de coches independientes. La carrocería, si se le puede llamar así, era de fibra de carbono, diseñada por Kiska, que normalmente diseña las motos de KTM. Parecía como si alguien hubiera empezado a construir un coche de carreras y se hubiera distraído a mitad de camino. La suspensión era totalmente ajustable mediante varillas de empuje, como en un coche de fórmula. Los frenos eran unidades de carreras Brembo que podían detener la rotación de la Tierra. Todo era básicamente un coche de carreras que, de alguna manera, era legal para circular por las calles. Para llevar adelante la Expo se necesitó compromiso. Llevabas un casco. No porque lo exigiera la ley, sino porque los insectos a 225 km/h duelen. La lluvia se sentía como agujas. No podrías conducirlo en invierno a menos que sufrieras de hipotermia. El calentador era tu motor cocinándote la espalda. El aire acondicionado era rápido. El espacio de almacenamiento era todo lo que pudieras meter en tus bolsillos. Pero aparentemente fue trascendental conducirlo. Cada reseña utilizó palabras como telepático, puro y visceral. Era lo más parecido a conducir una Superbike que 4 ruedas podían ofrecer. También era completamente impráctico, incómodo y prácticamente inutilizable como medio de transporte real. A KTM no le importó. Vendieron más de 1,000 de ellos a precios que comenzaron alrededor de 88,000 pesos. KTM sigue fabricando la Expo. Han añadido versiones con parabrisas para las personas que se han vuelto más blandas. Incluso hay una versión GT con puertas y ventanas, aunque llamar las puertas y ventanas es generoso. Son más bien sugerencias de protección contra el clima. El GT Tour actual genera 500 caballos de fuerza en algo que pesa poco más de 1 tonelada. Pasará de 0 a 60 en 2,5 segundos. La idea de un coche que tiene una empresa de motocicletas cuesta 230,000 euros.
KTM demostró que si eres lo suficientemente loco, la gente comprará cualquier cosa. Número 1. Aspark. Aspark es una empresa de ingeniería japonesa de la que nadie había oído hablar antes de 2017. Fabrican controladores de motores y condensadores. Cosas emocionantes. Luego aparecieron en el Salón del Automóvil de Frankfurt con un coche que puso nerviosos a los ingenieros de Bugatti. El búho no apareció de la nada. Surgió de la nada e inmediatamente afirmó ser el automóvil con la aceleración más rápida del planeta. Los números son estúpidos. 0 a 60 en 1,69 segundos. Eso no es aceleración. Eso es teletransportación. 20.012 caballos de fuerza de 4 motores eléctricos. Esto es del año 2012 de una empresa que fabrica electrónica industrial. La cifra de torque es 1475 lb-pie. Eso es suficiente para alterar la rotación de la Tierra. Se afirma que la velocidad máxima es de 260 millas por hora, aunque nadie ha sido lo suficientemente valiente como para verificarlo. El búho parece lo que sucedería si un Lamborghini y un Dodge Dam tuvieran un bebé. Mide 43 pulgadas de alto. Eso es más corto que un Ford GT40. No es tanto que te metas en él, sino que te lo pongas. Las puertas se abren hacia arriba porque tienen que hacerlo. Si se abrieran hacia afuera serían más altas que el coche. La carrocería es enteramente de fibra de carbono. La batería tiene una capacidad de tan solo 64 kWh, una cantidad diminuta para los estándares de los vehículos eléctricos, pero el coche pesa solo 1.900 kilogramos. Eso es alrededor de 4.200 libras. Para ponerlo en contexto, un Tesla Model S Plaid pesa 4.800 libras con menos potencia. Aquí viene la parte realmente loca. Aspark en realidad está construyendo esto. No muchos, solo 50 en todo el mundo, pero son reales. Costaron $3,5 millones. Cada uno está fabricado a mano en Italia por Manufactura Automobili Torino. La misma empresa que construye el hipercoche Apollo AI. La empresa que fabrica controladores de motores contrató a italianos para construir su hipercoche eléctrico japonés. La globalización es extraña. La historia del desarrollo es aún más loca. El CEO de Aspark, Masanori Yoshida, decidió un día que quería construir el automóvil con la aceleración más rápida del mundo. Sin experiencia automotriz, sin antecedentes en carreras, solo un tipo que fabricaba componentes electrónicos y pensó, ¿qué tan difícil podría ser? Contrató a algunos ingenieros, alquiló un taller y comenzó a construir. El primer prototipo se mostró en 2017. En 2019, ya estaban estableciendo récords de aceleración. En 2021 ya entregaban coches a los clientes. El búho no debería existir. Una empresa que fabrica condensadores no debería poder construir algo que avergüence a los fabricantes de superdeportivos establecidos. Pero lo hicieron. Salieron de la nada y construyeron algo que hace que Koenigsegg parezca lento. Es el ejemplo definitivo de lo que ocurre cuando una empresa no sabe lo que no debería poder hacer. De todos modos, lo hicieron. Con 4 motores eléctricos y un completo desprecio por la tradición automovilística. Y ahí lo tienes. Estos son 10 ejemplos más de lo que sucede cuando las empresas se aburren de su trabajo diario y deciden fabricar automóviles. Desde las empresas de relojes hasta los fabricantes de misiles, desde los fabricantes de pianos hasta los proveedores de condensadores, todos pensaron que podían hacerlo mejor. Algunos realmente lo hicieron. Otros se convirtieron en costosas lecciones sobre cómo mantenerse en su carril. ¿Cuál te sorprendió más? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste de este viaje a través de la locura automovilística, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificaciones para recibir más historias sobre coches que probablemente no deberían existir. Hasta la próxima, sigue preguntándote por qué el fabricante de tu tostadora no ha fabricado un coche deportivo.